Buenas, comenzamos entonces con la tercera parte de la crítica al video de Lenny. La gravedad de trampas se hizo la ley. En el video anterior vimos cómo Lenny vuelve a confirmar que se necesita una fuerza para que exista una aceleración y por ende vuelve a confirmar que si yo mido que un cuerpo en caída tiene aceleración, implica que necesita una fuerza que la haya acelerado y por ende implica que la densidad no puede ser la causa del movimiento de dicho cuerpo. ¿Ya? También vimos cómo Lenny nos muestra cómo unos chicos calculan la aceleración de gravedad y él daba a entender que estos niños no sabían lo que estaban haciendo porque según Lenny, estos niños pensaban que con ese cálculo estaban demostrando la gravedad, ¿ya? O sea que de cierta forma Lenny estaba atacando a un hombre de paja, ¿ya? También lee un poco un libro, ¿cierto? En donde explican más o menos el tema de la caída de los objetos, de la gravedad, y la verdad no entendí cuál era su crítica al respecto, ¿ya? La verdad es que en general todo el video de Lenny se basa en eso, ¿ya? Muestra cosas que son ciertas y, y Lenny como que nos quiere entregar un mensaje entre líneas, como queriendo decir que la gravedad es una trampa, pero yo no veo ninguna trampa en todas las cosas que ha dicho Lenny, ¿ya? Y de hecho dice cosas que contradicen muchas cosas de la Tierra plana. Entonces, la verdad es que el video de Lenny es un poco absurdo, porque en el video de Lenny el título dice la gravedad de trampas hizo la ley. O sea, como que Lenny nos está mostrando que la gravedad es una trampa. Pero la verdad es que hasta ahora no he visto ninguna trampa de la gravedad, ¿ya? Así que veamos qué nos dice ahora. Es una de las teorías de por qué este cuerpo se cae y de cuál es la fuerza que hace que este cuerpo se ponga en movimiento. Bueno, aquí Lenny vuelve a confirmar que es necesaria una fuerza para el movimiento. Entonces, la densidad no puede ser. Lo soltamos en caída libre. Y se puede analizar desde... Ven, acá Lenny está escribiendo posibilidades de la causa del movimiento de los cuerpos. Coloca densidad, presión, Arquímedes y electromagnetismo. Entonces esto es un poco raro, es incoherente, es contradictorio con todo lo que nos ha dicho Lenny hasta el momento. ¿Por qué Lenny coloca como una posibilidad a la densidad si él mismo dice que es necesaria una fuerza para que un cuerpo acelere? Y todos sabemos que la densidad no es una fuerza, no es una interacción. Por ende, no puede ser una posible causa a que los cuerpos caigan con cierta aceleración. Entonces no debería haber puesto la densidad ahí. Pone presión, ¿ya? La presión se define como la fuerza que hay en cierta área. Por ende, matemáticamente es la fuerza dividido el área, ¿ya? Entonces, si no hay fuerza, no hay presión. O sea, volvemos a lo mismo. Es necesario una interacción, una fuerza para que exista aceleración. Por ende, si él quiere considerar la presión como un ente independiente que pueda ser responsable de la caída de los cuerpos, es porque no tiene puta idea ni siquiera de cómo se define la presión. También pone ahí Arquímedes, ya haciendo alusión, supongo yo, al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes establece que si tengo un cuerpo en un fluido, este cuerpo experimenta una fuerza hacia arriba, o sea, contrario al peso del objeto, que es igual al peso del fluido que desaloja, ¿ya? Entonces, cuando uno habla del principio de Arquímedes, está hablando de un equilibrio de fuerzas. Tenemos la fuerza peso del objeto, que sabemos que es la atracción gravitacional de la Tierra sobre ese objeto, y tenemos la fuerza de empuje, que es la del fluido, y que va dirigido contrario al peso. Tenemos dos fuerzas. Si el empuje es mayor al peso, entonces el objeto va a ascender, como es el caso del globo con helio. Si el empuje es igual al peso, el objeto va a estar ahí sin moverse, ¿ya?
Y si el peso es mayor al empuje, entonces el objeto va a descender, como es el caso de en general cualquier cosa que tenemos en la mano, lo soltamos y cae. ¿Ya? Entonces, el principio de Arquímedes considera fuerzas. ¿Ya? Y peor aún, el principio de Arquímedes considera el peso del objeto, o sea, considera la atracción gravitacional de la Tierra sobre ese objeto. Por ende, Leni también nos demuestra que no conoce lo que es el principio de Arquímedes, cosa que se enseña en el colegio en la enseñanza media. Y también coloca ahí un punto en electromagnetismo. Por lo menos el electromagnetismo ya sabemos que es una interacción que genera fuerzas. ¿Ya? Está la fuerza magnética, ¿ya? Que tiene que ver con cuando hay cargas en movimiento. ¿Ya? Por lo menos el electromagnetismo se puede decir que hay una fuerza magnética y por ende puede generar aceleraciones. Ya en eso estoy de acuerdo. Ahora, que la fuerza electromagnética pueda generar una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado sobre cualquier objeto, esté cargado o no esté cargado, ya se complica el asunto y eso ya podríamos analizarlo más adelante. Lo que quiero mostrar es que Leni pone ahí 4 posibilidades en donde 3 de ellas no son fuerzas. O sea, perdón, la densidad no es una fuerza, por ende no puede generar aceleración. Arquímedes considera fuerzas y considera el peso, así que nos está dando la razón a los que decimos que la gravedad existe. Considera la presión, que considera la fuerza. Y bueno, por ejemplo, si consideramos la presión atmosférica, es la fuerza de una columna de aire sobre el objeto dividido el área. Pero el peso de esa columna de aire, que es la fuerza, es la atracción gravitacional. Entonces, si él habla de presión y hace alusión a la presión atmosférica, como caída de los cuerpos, está considerando que la gravedad. Entonces también nos está dando la razón. Y bueno, el electromagnetismo puede manifestarse en fuerzas, pero ya se complica el asunto cuando vamos al detalle, y eso lo podemos analizar más adelante. Veamos qué nos dice. Tal vez cosas que están ocultas y que no conocemos, pero decir gravedad es una teoría que, bueno, como teoría es válida, pero no... Bueno, aquí vuelve a hablar de teoría como si fuera una idea vaga como cualquier otra. O sea, se pasa por el culo el hecho de que la ley de gravitación universal tiene evidencia experimental y que la teoría de Einstein tiene evidencia experimental. ¿Ya? Entonces, vuelve a hablar de teoría como si no tuviera puta idea que lo que es teoría. Por ser válida es verdadera, porque no hay una demostración de esto. Crítica gratuita porque hay muchas demostraciones que tanto la ley de gravitación universal como la teoría de Newton, o sea, de Einstein, hay mucha evidencia que nos demuestra que la gravedad existe. Y es algo tan simple como el experimento de Cavendish. El mismo experimento de Cavendish nos demuestra atracción entre masas. No hay una verificación. No está comprobado. Entonces estamos tomando críticas sacadas del culo mentirosas. como ley. Para que la teoría sea ley, esto se tiene que comprobar. Vuelve a hablar de teoría como si fuera una hipótesis. ¿Ya? Porque dice, una vez que la teoría se comprueba es ley. O sea, Lely pone la ley sobre la teoría cuando sabemos que la ley es simplemente una descripción matemática de algo que sabemos que es cierta, pero que está dentro de una caja mucho más grande que es la teoría científica. Entonces, de nuevo, mete la pata. Veamos qué dice ahí. Bueno, Lane nos muestra acá y subraya con rojo un texto que dice: si se aceptan en un acto de fe sus premisas, nos vemos constreñidos a aceptar también sus conclusiones lógicas. A ver, ¿qué dice arriba? El estudio del movimiento de graves conduce a conclusiones que parecen estar en contradicción con la experiencia del observador corriente. Los filósofos griegos, ya... Si se aceptan, es un acto de fe. Sus premisas nos vemos y a aceptar también sus conclusiones lógicas, mientras que en el método inductivo ni 1.000.000 de casos que verifiquen un resultado bastan para probar definitivamente la verdad de una ley. ¿Ya? Bueno, en ciencia las cosas tienen que ser falsables. ¿Ya? Cualquier cosa que se diga en ciencia, que se postule en ciencia, tiene que ser capaz de poder ser refutada.
Yo no puedo dar como posibilidad algo que sea infalsable, porque nunca se va a poder probar acaso es falso. No sé si me explico. Por ejemplo, yo pudiera decir que nosotros vivimos en el ojo de un gigante. ¿Ya? Nadie me puede refutar a mí que vivamos en el ojo de un gigante, por muy alocada que parezca lo que yo digo. ¿Ya? Perfectamente podríamos vivir en el ojo de un gigante, pero esto no sería algo científico desde el punto de vista de la falsedad o la infalsedad, porque no hay forma de que me lo puedan refutar. Porque yo siempre voy a poder hacer este gigante lo más grande posible. Alguien me podría decir, bueno, lo que yo digo es falso porque nunca hemos visto, por ejemplo, la pestaña del ojo en que vivimos, del gigante. Pero yo le podría decir, bueno, es que el ojo, este es un gigante, entonces su ojo es muy grande. Entonces nunca vamos a poder ver las pestañas del ojo de este gigante donde vivimos. Entonces se dan cuenta que yo siempre voy a poder hacer el gigante lo más grande posible y por ende siempre voy a poder dar excusas para que nunca me refuten mi gigante. Entonces, si yo digo que vivimos en el ojo de un gigante, se desecha de plano, aún sin necesidad de que me lo refuten, porque es algo infalsable. ¿Ya? Dios, de cierta forma, también es infalsable. ¿Ya? También es infalsable. Entonces, por eso que acá dice, mientras que en el método inductivo, ni un millón de casos que verifiquen un resultado bastan para probar definitivamente la verdad de una ley. O sea, una ley, o sea, por ejemplo, en una ley, yo puedo verificar muchas veces que esta ley es correcta, ¿ya? Pero basta con que exista una cosa que esta ley no me la prediga, ¿ya? Para que esta cosa se deseche. ¿Ya? A eso se refiere este texto. La parte que está subrayado en rojo no lo entiendo muy bien porque no sé en qué contexto está y no se alcanza a ver todo lo que dice. Porque el subraya en rojo dice conduce a conclusiones que parecen estar en contradicción con la experiencia del observador corriente. No sé de qué está hablando. Y acá abajo dice, en un acto de fe, sus premisas, nos vemos constreñidos a aceptar también sus conclusiones lógicas. Pero no sé a qué hace referencia. Veamos qué dice. Por eso cuando hablamos de aceleración de la gravedad y hablamos de la constante gravitacional, vamos a diferenciar cuando alguien dice, che, porque la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, no, la gravedad vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. Entonces, la realidad es que la gravedad no vale ninguna de estas dos cosas. La gravedad. Esto es la aceleración de la gravedad y esto es una constante gravitacional, que es una constante como lo es pi, digamos. Entonces, esto es... No sé cuál es su discusión. O sea, nosotros entendemos por gravedad a la atracción entre masas. ¿Ya? La G pequeña, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, es la aceleración con que cae un objeto producto de la atracción de la Tierra. Por eso que se le dice aceleración de gravedad. Y la constante de gravitación universal, que se mide en el experimento de Cavendish, es la constante que aparece en la ley de gravitación universal, que es la que me entrega ciertas unidades para que se pueda igualar la fuerza con el lado derecho de la ecuación. ¿Ya? Entonces, una cosa es la constante de gravitación universal, ¿ya? Y otra cosa es la aceleración de gravedad. ¿Ya? Nadie dice que una u otra sea la gravedad. La gravedad es la atracción entre masas. Es el concepto. Estas cosas son cantidades que están metidas en la ley y en la matemática del asunto. Entonces no sé a qué viene su crítica. Pareciera ser que es un hombre de paja. ¿Ya? ¿Una fuerza? No, esto no es una fuerza. Esto es una fuerza y no, tampoco. ¿La gravedad vale 9,8 metros sobre segundo? No. ¿Vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado? No, tampoco. Este es el valor de la constante gravitacional, que es una constante. Eso no... Bueno, la G grande, que es la constante de gravitación universal, vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ese número sería la fuerza de gravedad si es que, por ejemplo, las masas fueran 1 kilo cada una y si es que estuvieran separadas 1 metro, por ejemplo.
Si reemplazamos con distancia igual a 1 metro y masa es 1 kilogramo, entonces la fuerza gravitacional sería 6.673 por 10 elevado a menos 11 newton. ¿Ya? Entonces, no es tan cierto lo que dice Lenny, pero se entiende a lo que él hace referencia. Pero aquí nadie está diciendo que la g sea la gravedad, ni que la g pequeña sea la gravedad. Estamos diciendo que la g es la constante de gravitación universal y que la g pequeña es la aceleración con que cae un objeto cercano a la superficie de la Tierra producto de la atracción de la Tierra. ¿Ya? Entonces, está atacando un hombre de paja. Bueno, y esto es el valor de la aceleración de la gravedad. Bien. Acá pone ley de gravitación universal es ley de Newton, pero sigue siendo solo teoría para la ciencia. Otra vez, no entiendo lo de Lenny. No entiendo qué quiere decir. Ya expliqué cómo nace la ley de gravitación universal y por qué es ley. Y ya expliqué también cómo nace la teoría de la relatividad especial y general de Einstein y por qué es teoría. Así que aquí está combinando cosas. Ya la metió en la juguera y sale esto, que no entiendo a qué hace referencia. ¿Ya? Dice, ¿es ley de Newton? Sí, es correcto, es ley de Newton, ley de gravitación universal de Newton, pero sigue siendo solo teoría para la ciencia. Bueno, para la ciencia, lo de Newton es ley de gravitación universal de Newton, y para la ciencia, la teoría de la relatividad general de Einstein es teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces no sé cuál es su crítica realmente aquí. Y no sé qué es lo que quiere transmitir. Así que no sé. Sigamos. Bueno, hablemos de la ley de gravitación universal de Newton. Esta ley, que dice que la fuerza de atracción es igual a una constante g por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado, la distancia entre esas masas. A ver, conceptualmente lo que está diciendo es que la gravedad genera una atracción, esa atracción es una fuerza, esa fuerza es directamente proporcional al producto de dos masas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas al cuadrado. Y eso multiplicado por una constante g. Cada masa tiene una fuerza de igual módulo y la misma dirección pero sentido opuesto. Se atraen con esta fuerza. El tema es que esta fórmula se basa en la masa de la Tierra. Entonces vamos a ver qué pasa con la ley de gravedad. No, esa fórmula no es que se base en la masa de la Tierra, es una fórmula general para cualquier masa. ¿Ya? Para cualquier masa. Sigamos. Gravitación universal. Si decimos que esa fuerza de atracción es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra por otra masa dividido la distancia entre ellas al cuadrado, de acá podemos sacar varias cosas. En principio... Bueno, aquí está evaluando la ley de gravitación universal en donde una de las masas coloca la masa a la Tierra. Pero en realidad puedo colocar cualquier masa, puedo colocar la masa del Sol y la de Júpiter, la masa de otra estrella y la de otro planeta, puedo colocar la masa de la Tierra y la masa de un satélite, da lo mismo, es general. ¿Ya? Podemos decir, Newton también dice en su principio dinámico, que una fuerza es igual a la masa por la aceleración. Claro, de hecho Newton para deducir la ley de gravitación universal, tuvo que ocupar sus tres leyes de la mecánica, en donde la segunda ley es que F igual a m por a. Entonces, en la ley de gravitación universal está implícito la segunda ley de Newton. Por lo tanto, de ahí podemos sacar que esta fuerza es igual a esta fuerza, por lo tanto, masa por aceleración es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra multiplicada por la otra masa dividido la distancia entre ellas al cuadrado. Bien, entonces de acá cancelamos masa con masa porque estamos hablando de la misma masa. Aquí podemos cancelar esas masas porque se comprueba experimentalmente que la masa inercial es igual a la masa gravitacional. ¿Ya? Sigamos. Esta aceleración es lo que vendría Bueno, a ser... La masa inercial hace referencia a la masa que aparece en la segunda ley de Newton y la masa gravitacional hace referencia a la masa que aparece en la ley de gravitación universal. Como ambas son iguales, se puede simplificar. La llamada aceleración de la gravedad g. Entonces de acá esto nos queda que la aceleración de la gravedad es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Y de acá también podemos sacar varias cosas. De acá podemos decir entonces, por ejemplo, que la constante g
de aceleración es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra. O sea, ¿cómo sería la masa de la Tierra? Y bueno, habría que multiplicar el volumen de la Tierra por la densidad. Esto sería el volumen, por la densidad de la Tierra. O sea, el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. O sea, de acá podemos decir también que en vez de poner masa de la Tierra, podemos poner 4/3 de pi por el radio al cubo por la densidad de la Tierra. También podemos decir de acá que si la constante de aceleración de la gravedad g es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado, yo también puedo despejar de acá lo que es la constante gravitacional. O sea que la constante gravitacional quedaría igual a la aceleración de la gravedad por la distancia al cuadrado dividido la masa de la Tierra. También de acá puedo decir lo siguiente, que la masa de la Tierra es igual a la constante g por la distancia al cuadrado dividido la constante gravitacional. O sea, ¿por qué hago toda esta deducción? Porque acá vamos a hablar algo que es muy importante. Vamos a hablar de qué pasa en esta fórmula. Yo la voy a deducir diciendo que la aceleración de la gravedad es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Veamos qué pasa acá. La aceleración de la gravedad, bueno, esto es lo que habíamos visto que viene de la cinemática, que viene de Newton. Si bien Newton es quien plantea toda esta fórmula, ¿no? Este es un valor que en teoría conocemos. Bueno, la verdad es que la g pequeña, que es la aceleración de gravedad, con la que cae cualquier objeto que dejemos, que soltemos, ¿ya? Eso se puede calcular con la cinemática, y la ecuación de la cinemática ya estaban planteadas en Galileo. Así que no es necesario decir que g podemos saberlo por Newton, sino que por Galileo ya lo podemos saber también. La distancia al cuadrado entre la masa de la Tierra y la otra masa que vamos a calcular, para saber cuál es la distancia, necesitamos saber cuál es el radio de la Tierra. Bien, entonces de acá viene Erastótenes, quien es el que proporciona el radio de la Tierra, por ende su perímetro, y se podría también de esa manera sacar el volumen. La constante gravitacional la saca Cavendish. Y la masa de la Tierra, bueno, acá tenemos un problemita también, porque la masa de la Tierra se intentó hallar una vez teniendo el valor de la constante gravitacional. Lo que ocurre es que Newton planteó esta fórmula, la planteó y quedó ahí. Entonces vamos a hablar de cada una de estas partes por separado, a ver qué pasa. Empecemos con Erastótenes. Bueno, hasta ahora lo que dijo sobre las deducciones que hace matemáticamente son correctas, pero la verdad no sé a qué quiere llegar. O sea, sí sé, sí sé en verdad a qué quiere llegar, pero siendo inocente, si yo veo lo que dice ahí Lenny, es correcto y no hay ninguna trampa. O sea, no veo el problema. Ya, sigamos. Esto está a escala dibujado el experimento que hizo Erastótenes. Vamos a suponer que lo hizo. Dice, si yo supongo que la Tierra es esférica, entonces, haciendo el experimento. Bueno, Eratóstenes era inteligente, no era como los terraplanistas de hoy en día, ¿ya? Entonces Eratóstenes, cuando él pretende medir qué tan grande es la Tierra, ¿ya? Sabiendo su radio, por ejemplo, Eratóstenes ya sabía que la Tierra era esférica, ¿ya? Él ya había visto cosas que le decían que la Tierra tiene que ser esférica. Entonces no es que Eratóstenes hizo su experimento para demostrar la esfericidad de la Tierra, sino que él hizo su experimento ya sabiendo que era esférica, porque no es tonto. Él simplemente quería, con su experimento, ver qué tan grande era esta Tierra esférica, ¿ya? Entonces, cuando Lenny dice, Eratóstenes suponía que la Tierra era esférica, bueno, claro, lo suponía, pero tenía evidencias de por qué era esférica, antes de medir la Tierra, ¿ya? Sigamos. Acá vendría a estar Asuán, acá vendría a estar Alejandría, los 800 kilómetros. Él hace el aljibe, el palo o el otro palo o el obelisco, lo que sea. Saca este ángulo de 7,2 grados que no se sabe bien cómo lo sacó, pero ponele que lo saca. Un técnico en construcción que creo que es Lenny Leonard, ya puede que esté equivocado, pero según me acuerdo que creo que él era técnico en construcción, que un técnico me diga
yo no sé cómo sacó los 7.2 grados Eratóstenes, es que realmente no tiene puta idea, pero de algo muy básico. ¿Realmente Lenny cree que es muy difícil saber un ángulo? ¿Un ángulo? ¿Ya? Es muy fácil saber qué ángulo tiene algo. ¿Ya? Lo puedes hacer por comparación. Por ejemplo, con la mano uno puede más o menos entender cuántos serían con los dedos 45 grados y por ende hacer una proporción y más o menos saber cualquier ángulo, ¿ya? Y tener más o menos una idea, ¿ya? Puedes tener otras herramientas para poder entender el ángulo. O sea, es muy fácil saber un ángulo. Y aquí Lenny da a entender como que si no se sabe cómo lo hizo Eratóstenes, entonces quiere decir que es falso o que nunca lo hizo. Realmente es una payasada. Entonces saca lo que sería el radio de la Tierra. Al punto al que quiero ir es el siguiente, que si Aristóteles, en vez de decir la Tierra es esférica, entonces si es esférica hago este experimento y me da el radio de la Tierra, también haciendo exactamente el mismo experimento, Eratótenes, con esta distancia de 800 kilómetros y este ángulo de 7,2 grados, podría haber sacado la distancia que hay desde el nivel del suelo al Sol. O sea, tomando como válido el experimento, tomándolo como que verdaderamente lo hizo, él pudo haber hallado dos cosas distintas en dos paradigmas. Él dice, tomándolo como si verdaderamente lo hizo, o sea que pone en duda el experimento y sus resultados. Bueno, que lo haga él actualmente, el de Eratóstenes, y va a llegar a lo mismo. Así que no sé por qué dice eso, como dando a entender que el experimento solamente se hizo en esa época, o posiblemente se hizo en esa época, y nadie más lo puede hacer, cuando cualquiera lo puede hacer y verificar que da lo mismo. ¿Ya? Y su otro cuestionamiento, obviamente, es que lo puede hacer en un plano y también va a ser perfectamente válido. Pero hay un problema, es que si lo haces en un plano, te va a dar una altura del Sol, en una cierta altura eh, determinada, pero el problema es que una vez que determinas esa altura para el modelo plano, te surgen otros problemas. Entonces, tampoco tiene sentido considerarlo suponiendo que la Tierra es plana. ¿Ya? Además, que si tú haces esto con tres palos o con tres pozos, ya verificas que sí o sí tiene que ser esférica en función de los ángulos que se presentan, eh, eh, porque si no, en el plano no funcionaría. ¿Ya? Además, acá presenta imágenes de un sol como si los rayos fueran divergentes, cuando es muy fácil demostrar que los rayos son paralelos. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del... Si vemos a la luna, por ejemplo, y ponemos una pelota enfrente de la luna, vemos que la parte sombreada o la parte iluminada de la luna coincide con la parte sombreada o con la parte iluminada de la pelota, lo que nos demuestra que los rayos que le llegan a la luna tienen la misma inclinación, ¿cierto? Entre comillas, que los rayos que le llegan a la pelota acá en la Tierra. Entonces, esos rayos son paralelos. ¿Ya? Entonces es muy fácil demostrar que los rayos son paralelos y una vez que tú demuestras que los rayos son paralelos, entonces ya obviamente desechas la suposición de tierra plana y solamente te queda la suposición de tierra esférica y por ende el experimento de Eratóstenes es válido. Y repito, Eratóstenes no pretendía demostrar la esfericidad con su experimento, él ya sabía que era esférica, lo único que quería saber Eratóstenes era ver qué tan grande era esta tierra esférica. Sigamos. Distintas. El tema es dónde se sitúa él, para ver qué es lo que estaba calculando. Algo parecido pasa con la ley de gravitación universal. Digamos que Eratóstenes es clave en la ley de gravitación universal porque es quien saca el supuesto radio de la Tierra. Repito, al sacar el radio de la Tierra... Lo dice supuesto como si fuera muy difícil o como si nadie más ha podido establecer cuál es el radio de la Tierra. Es muy fácil estimar el radio de la Tierra. Puedes repetir el experimento de Eratóstenes, puedes hacer el experimento donde tú asciendes en altura y con un nivel ya ves cuánto ha bajado el horizonte, el ángulo, y con solamente saber ese ángulo que ha bajado el horizonte y a qué altura te encuentras, por geometría puedes saber cuál es el radio de la Tierra y te va a dar lo mismo. Y si nos ponemos ya más tecnológicos, con satélites ya puedes saber cuál es el radio de la Tierra, pero el problema es que para estos sujetos tan iluminados, tan despiertos, tan inteligentes, los satélites no existen, entonces no sirve. La cuestión es que hablar de supuesto radio de la Tierra es una tontería. Sabemos perfectamente y es muy fácil estimar cuál es el radio de la Tierra. Sigamos. Podemos sacar su perímetro, su volumen, etcétera, etcétera. Y el volumen es muy necesario para lo que es la ley de gravitación universal. ¿Por qué es muy necesario? Y porque habría que hallar la masa de la Tierra. Entonces,
Vamos a ver qué pasa con la masa de la Tierra. Para que esta fórmula, ecuación, tenga sentido, tenemos que tener conocidos al menos que nos quede una incógnita sola. O sea, acá no sabemos ni la constante G que plantea Newton, Newton no la sabía, y tampoco sabía la masa de la Tierra. Él hizo, digamos, una suposición, un estimativo. Vamos a centrarnos en cómo se halló la masa de... Aquí realmente no entiendo a qué hace referencia Lennart con decir que Newton hacía una suposición o un estimativo, porque la ley de gravitación universal Newton la deduce matemáticamente de 6 leyes empíricas, que son las 3 leyes de Kepler, que son mediciones directas del cielo, de los astros, ¿ya? Y se basa también en las 3 leyes de Newton, que son las mecánicas de Newton, que son el principio de inercia, que sabemos que son ciertas, la segunda ley de Newton, que es muy fácil saber que es cierta, y la tercera ley de Newton de acción-reacción, que también sabemos que es cierta. Entonces, Newton, para llegar a su ley de gravitación universal, se basa en 6 leyes empíricas. Entonces no hay ningún supuesto, no hay ningún supuesto, ¿ya? Ahora, Newton, cuando deduce su ley, obviamente no sabe qué valor tiene G grande, que es la constante de gravitación universal, pero da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que llegó a una ecuación que le dice que tiene que haber ahí una fuerza de atracción que dependa de las masas, ¿ya? Y que dependa de la distancia al cuadrado. Eso es lo importante. Y eso ya te demuestra gravedad. No necesito saber el valor de la constante G para demostrar que hay gravedad, ¿ya? Newton, con simplemente que aparezca ahí fuerza igual a una constante, da lo mismo que número sea, multiplicado por masas dividido distancia al cuadrado, ya te demuestra que hay gravedad, porque gravedad la entendemos como la atracción entre masas. Entonces, la verdad no entiendo realmente cuál es la crítica de Lenny y qué tiene de malo respecto a lo que hizo Newton, ¿ya? Así que sigamos. La Tierra. Cuando buscamos la medida de la constante G de gravitación universal, en esta página nos explican el experimento de Cavendish, por ejemplo, y nos dicen que la masa de la Tierra se puede determinar una vez que se conoce el valor de G. Bien, pero no tenemos el valor de G. Entonces, ¿cómo hallamos la masa de la Tierra? Bueno, vamos a ver qué pasa con la masa de la Tierra. Acá en Wikipedia ya te dicen que el valor de la masa de la Tierra es 5, que en realidad se toma como 5,8 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cómo se halló eso? Vamos a ver algunas cositas. Bueno, él mismo lo tiene patente ahí en sus ecuaciones. O sea, si conocemos la constante de gravitación universal, que la podemos medir en un experimento, como es el experimento de Cavendish, ¿ya? Y conocemos la aceleración con que cae un objeto cercano a la superficie de la Tierra, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, y sabemos el radio de la Tierra, es muy fácil calcular la masa de la Tierra. Entonces, así se halló la masa de la Tierra. No veo el problema, no veo la trampa. Así que sigamos. Por ejemplo, Newton dice que él propuso 2 métodos diferentes para obtener por separado, ya sea la constante gravitacional o la masa. Porque tenemos que definir, a ver, qué es cada cosa. Newton dice que por un lado, él decía, bueno, en un laboratorio agarramos y pongamos 2 masas separadas y hagamos un experimento, sabemos a qué distancia las vamos a poner, sabemos la medida de la masa, entonces haciendo ese experimento, aplicando la fórmula de gravitación universal, nos da la constante G. Que esto fue lo que después hizo Cavendish. Básicamente lo que te dicen es que desde la ley de gravitación universal reemplazan lo que es fuerza por masa por aceleración, entonces te queda, bueno, masa por aceleración es igual a esta ecuación gravitacional, masa se va con masa, de acá que te queda que la aceleración, que en realidad es lo que le llaman la G, es igual a la constante por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Entonces, distancia al cuadrado y aceleración las tenemos, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto vendría a ser el radio de la Tierra al cuadrado. Por lo tanto, ya tienen lo que es el radio de la Tierra al cuadrado por la aceleración, y eso es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra. De acá podemos despejar. Bueno, este dato ya lo conoces. Si despejamos, nos queda que la masa de la Tierra es 3,98 por 10 a la 14 newton por metro cuadrado sobre kilogramos dividido la constante gravitacional. Hallando la constante gravitacional, despejamos y sabemos la masa de la Tierra. Esto vendría a ser lo que te están explicando. Y lo que dice es que haya qué fuerza hace el tensor cuando estos dos cuerpos se acercan. Esto se puede decir de esta manera también. Desde esta fórmula despeja lo que sería la constante gravitacional y queda esto. Distancia al cuadrado por fuerza
sobre el producto de las dos masas, que es lo mismo decir fuerza, masa por g, multiplicado por la distancia al cuadrado, dividido masa 1 por masa 2. Ahí tenés la constante gravitacional. Masa 1 se va con masa 1 y te queda que la constante gravitacional es igual a la distancia al cuadrado por la aceleración dividido la masa 2. Bueno, aquí hay una equivocación porque él está usando como la distancia, él está usando la distancia del experimento de Cavendish, que es la distancia entre el objeto pequeño y el objeto de menor masa con el objeto de mayor masa, ¿ya? Y la balanza está en un mismo plano, ¿ya? O sea, el movimiento de los objetos está en un mismo plano, que es paralelo a la superficie de la Tierra. Entonces, en este experimento, la gravedad está actuando perpendicular al plano en donde se mueve la balanza. Pero él pone como fuerza masa por G, o sea, como si fuera el peso, ¿ya? Y ahí está la equivocación, porque en el experimento de Cavendish no consideramos el peso de los objetos. Aquí en el experimento de Cavendish, el movimiento de la balanza no lo genera el peso. El movimiento de la balanza lo genera la gravedad, pero de forma lateral, ya producto de las masas de los cuerpos. No es una fuerza hacia abajo, sino que es una fuerza en la horizontal, ya producto de la masa de los cuerpos. Entonces, si bien el despeje algebraico es correcto, los valores que está considerando ahí son incorrectos. Veamos si lo explica, o sea, si se da cuenta del error o si sigue con eso, y seguimos. Vendría a ser la distancia al cuadrado, es la distancia que hay entre los centros de masa de los dos cuerpos, cuánto esta esfera se acerca a esta masa, a esta otra, por acción de la atracción gravitacional. Al hallar cuánto es lo que se acercan estas dos masas, puede calcular cuál es la distancia al cuadrado, poner la distancia al cuadrado en esta ecuación y halla la constante gravitacional. A mí me parece que sería más adecuado verlo desde esta forma. Pero bueno, estoy explicando de alguna manera lo que dicen en el video. Bueno, ahí no lo arregla, o sea, sigue lo mismo. O sea, ahí él simplifica la masa, ¿ya? Una de las masas, porque considera como F, la F la considera como fuerza peso, ¿ya? Pero aquí no tiene nada que ver el peso, ¿ya? El peso lo entendemos como una fuerza que tira hacia abajo, ¿ya? Y en el experimento de Cavendish no necesitamos el peso. La fuerza que nos interesa en el experimento de Cavendish es una fuerza lateral, en el mismo plano de la balanza, o sea, es una fuerza que actúa paralelo a la superficie de la Tierra producto de la atracción de las bolas. Así que ahí se cayó Lenny, aunque el despeje algebraico sea correcto. Pero se entiende la idea de cómo se calculó G, que es la constante de gravitación universal, y la verdad es que no veo trampa. Él da a entender como que hay una trampa, o como que él más adelante va a decir cuál es la trampa, pero hasta el momento yo no veo ninguna trampa. Todo parece correcto, razonable y lógico. Veamos. Constante por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Entonces, distancia al cuadrado y aceleración las tenemos, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto vendría a ser el radio de la Tierra al cuadrado. Por lo tanto, ya tienen lo que es el radio de la Tierra al cuadrado por la aceleración, y eso es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra. De acá podemos despejar. Bueno, este dato ya lo conoces. Si despejamos, nos queda que la masa de la Tierra es 3,98 por 10 a la 14 newton por metro cuadrado sobre kilogramos dividido la constante gravitacional. Hallando la constante gravitacional, despejamos y sabemos la masa de la Tierra. Esto vendría a ser lo que te están explicando. Y lo que dice es que haya qué fuerza hace el tensor cuando esto... Creo que esto ya lo vimos. A ver. Y queda esto, distancia al cuadrado por fuerza sobre el producto de las dos masas, que es lo mismo decir fuerza, masa por g, multiplicado por la distancia al cuadrado, dividido masa 1 por masa 2. Ahí tenés la constante gravitacional. Masa 1 se va con masa 1 y te queda que la constante gravitacional es igual a la distancia al cuadrado por la aceleración dividido la masa 2. Lo que vendría a ser la distancia al cuadrado es la distancia que hay entre los centros de masa de los dos cuerpos, cuánto esta esfera se acerca a esta masa, a esta otra, por acción de la atracción gravitacional. Al hallar cuánto es lo que se acercan estas dos masas, puede calcular cuál es la distancia al cuadrado, poner la distancia al cuadrado en esta ecuación y halla la constante gravitacional. A mí me parece que sería más adecuado verlo desde esta forma. Pero bueno, estoy explicando de alguna manera lo que dicen en el video. Y lo que dice Newton...
Bueno, ahí realmente eso ya lo habíamos visto y está ese error. Si quieren ver realmente en qué consiste el experimento de Cavendish y la parte matemática del asunto, hay un video en mi canal en donde lo explico perfectamente y en donde se evidencia el error de Lenny Leonard. Eh, lo vamos a dejar hasta acá para que no sea largo, así que nos vemos en la cuarta parte.